Hay que presentar a nuestro último ponente del día, otro venezolano que ha roto con nuestras fronteras, que tiene ya muchísimos años fuera, radicado hoy en día en la ciudad de Miami. Tuve el placer de trabajar con él en suelo norteamericano y de verdad qué placer poder reencontrarse fuera de Venezuela con compañeros, ¿no? Y Carlos Domínguez decía algo muy importante, que era cuánto nos pesa a veces el pasaporte venezolano en el fútbol, y justo lo hablamos un rato durante el almuerzo, de lo complicado que a veces es, y este señor que tenemos acá se ha convertido en un referente en los medios en español dentro de los Estados Unidos, que no es nada fácil, porque no solo compites con los de un país, sino con prácticamente todas las nacionalidades sudamericanas y centroamericanas, Carlos, cada fin de semana, pero tú te has ganado tu espacio. Yo creo que eso es muy importante y lo repito más tomando en cuenta lo que comentaba Carlos Domínguez hace un par de horas. Así que bueno, yo te quiero dar la bienvenida. Vas a hablar de algo en lo que eres experto, que es la zona mixta. Hoy en día trabajas para varias cadenas en los Estados Unidos. Tú y yo compartimos en Beansport experiencias espectaculares, sobre todo, y recordando a Geraldine, esos cuartos de final en Sudamericana del Zulia Fútbol Club, cómo lo disfrutamos. Por primera vez Fernando nos preguntaba a él a nosotros qué información teníamos de fútbol, y te doy la palabra. No, y además va a hablar de un tema súper importante como es la zona mixta y es el valor de la primera entrevista, ¿no? Es conocer de primera mano lo que opina un protagonista de un partido justo habiendo terminado hace muy poco y eso tiene un valor tremendo porque es la primera reacción, es el primer acercamiento y para eso hay que conocer muy bien parte del trabajo. Así que Carlos Suárez, bienvenido. El aplauso, gracias. Saludar a toda la gente de Zoom que sigue conectada y sabemos que nos están viendo, así que gracias, bienvenido. No, muchas gracias, Coqui, por tus palabras. Hernán, por supuesto, agradecer a la Federación Venezolana de Fútbol, a ustedes que han dejado de lado todas sus actividades para estar aquí, para compartir con nosotros este día, y a la Federación Venezolana de Fútbol, obviamente, por este esfuerzo. A mis compañeros, a mis colegas, que he disfrutado cada una de sus charlas. Justamente ahora en la tarde arrancó Carlos con el relato o la narración, Geraldine con el comentario y yo cierro con lo que tiene que ser, podríamos ser el reportero de campo o el que hace la zona mixta. Bueno, quiero empezar hablándoles un poco de la zona mixta y voy a hablar un poco de lo que dijo Carlos. Yo les voy a dar una guía o una pequeña guía de lo que yo siento como televidente antes de ser periodista, qué debe hacer un entrevistador en una zona mixta. No pretendo que esa sea la ley, quiero que tengan una guía práctica de ese momento, porque la zona mixta está llena de emociones, de momentos, de adrenalina, de tensión, desde el camarógrafo hasta la parte técnica, desde el luminito hasta el futbolista que acaba de perder. Entonces, es donde el entrevistador tiene que tener y mantener la calma. Entonces, vamos a empezar. Primero ya Coquito hacía una introducción, yo quería contarles un poco lo que he hecho, porque mi carrera se ha basado en el comentario. Yo he sido comentarista por más de 15 años y bueno, ahora me ha tocado, por circunstancias de la vida, ser relator desde hace 3 años. Me preguntaron, ¿quieres relatar? Y tengo 3 años relatando en los Estados Unidos y ahora lo estoy disfrutando, es otra faceta. Pero en un momento de mi vida donde quizás estaba bastante cómodo en cuanto a mi trabajo, venía de trabajar en Meridiano Televisión, iniciaba en DirecTV, se presentó la oportunidad de ir a España y trabajar, dejar de un lado mi carrera de comentarista y convertirme en entrevistador de zona mixta. El trabajo que hacíamos con Alex, que es el que hace Luis Fernando Restrepo también en Inglaterra, con DirecTV Sports, consistía en perseguir o ir detrás de los jugadores suramericanos que hacen vida en la liga. Tocó cambiar completamente el rol en un país distinto, con reglas distintas. Hoy Castelo Branco hablaba un poco de la zona mixta, de Conmebol, y el trabajo que ha hecho Conmebol. Cómo es todo el protocolo de la zona mixta. Eso ha cambiado muchísimo desde que yo me fui de Venezuela. Eso era muy distinto a lo que yo viví aquí cuando me tocó llegar a España. Cuando me tocó llegar a España habían reglas. La zona mixta no era simplemente ponerse con un grabador, como estuve acostumbrado yo, detrás del autobús cuando terminaba el partido de Italchacao en el Brígido Iriarte. No, ahora la zona mixta es una zona mixta organizada. Y hoy Castelo
dentro de su charla, me hizo prácticamente, le decía, fuiste el jugón, porque explicaste cómo se hace o cómo se arma todo y cuál es el reglamento de la zona mixta. Y yo quiero darles de cierta manera, y repito, no pretendo ser el dueño de la verdad, una herramienta a los nuevos comunicadores para que puedan tener una pequeña guía de cómo llegar y prepararse la zona mixta, cómo ahora el periodista quizás debe actuar. Mi carrera arrancó en Radio Deporte, precisamente con Carlota Fuenmayor, que fue mi primera jefa y me dio la oportunidad en Francia 98. Me dicen Carlitos, pero ya acaba de cumplir 45 años, y esa fue una buena oportunidad. Bueno, en el año 98 arranqué como asistente de producción. Yo he ido prácticamente con todas las facetas, asistente de producción, productor, y bueno, tuve la oportunidad de empezar a ser comentarista. Tuve oportunidades en Unión Radio y en La Mega, llegué a Meridiano Televisión. Después de mi paso por Meridiano Televisión, se dio la oportunidad de ir a DirecTV Sports, arranqué en DirecTV Sports en Venezuela, y se presenta esa oportunidad en España. Luego ya les contaré un poco de lo que estoy haciendo en otros medios, pero más o menos les decía que me estoy basando mucho ahora en el relato en los Estados Unidos, y que justamente dentro de aproximadamente un mes nos vamos a reencontrar en Venezuela, porque voy a ser comentarista junto a Carlos en Televen de la Copa del Mundo. Así que para mí es un orgullo y una emoción volver a mi país, reencontrarme con mi gente después de tanto tiempo fuera. Y lo que les digo siempre, los venezolanos que nos fuimos por diferentes circunstancias, no los juzguemos. El venezolano que está fuera extraña su país todos los días de su vida, de eso no tengan ningún tipo de duda. Bueno, voy con los mandamientos y quiero arrancar un poco sobre los que para mí son los 10 mandamientos de la zona mixta, o lo que podríamos tener como una guía práctica sobre este desempeño. Ahí estamos con Héctor Pablo Vidoglio. Prepárate, ya Carlos y por supuesto Geraldine hablaron de la preparación. Hay que prepararse, no puedes llegar a un partido y no puedes llegar a una zona mixta si no conoces a los jugadores. Hay que verles la cara, hay que analizar su desempeño en el partido, si el futbolista tuvo alguna incidencia importante, no solamente el que hizo los goles, sino quizás el que cortó en el medio, y que esa jugada valió para que terminara dando una asistencia y tuviera que terminando ganar el partido. La más importante para mí, controlar la adrenalina. Hay mucha emoción, hay muchos nervios del futbolista, insisto, de toda la parte técnica y del periodista. Hay que controlarla, hay que respirarla. Es difícil porque se viven momentos realmente dramáticos y a veces eso influye mucho en cómo se termina desarrollando la entrevista. Aquí hablábamos con Diego Alonso cuando fue nombrado, después de un partido del Inter de Miami, hoy seleccionador de Uruguay, y nos contaba un poco sobre lo que había sido ese partido, y por eso hablábamos sobre cómo manejar los sentimientos. Rompe el hielo, es lo principal. Mucha gente critica al periodista, y es como un tabú, ¿no? Que le pregunta a un beisbolista, a un futbolista, a un deportista, ¿cómo te sientes? Y gente dice, bueno, pero es que ¿cómo se va a sentir si acaba de lograr una hazaña? Pero es que realmente nosotros somos el vínculo con la persona que está detrás, bien sea en la radio o en la televisión. Ese sentimiento que tiene ese jugador, por ejemplo, Joseph Martínez ese día rompió el récord de goles en la MLS. ¿Cómo se va a sentir Joseph? Parece una obviedad, sí, hay preguntas más inteligentes para hacer, perfecto, pero romper el hielo es básico, básico. ¿Cómo te sentiste con el récord? Simplemente al principio, o qué pasó por tu cabeza en el momento del gol. Eso es clave, y eso va a hacer quizás que la entrevista sea menos tediosa o menos pesada, depende del entrevistado, porque nos vamos a encontrar a futbolistas que hablan como si tuvieran toda la vida transmitiendo un partido, o que hablan de manera perfecta, como hay futbolistas que no les gusta, no están acostumbrados a eso, y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo. Entonces, romper el hielo es clave. Sé natural, ya lo decía Geraldine y Carlos, sean ustedes mismos, no se pongan en la piel de otros, no solamente es un tema de imitar, sino ser natural. El entrevistado que viene de un partido de 90 minutos disputándose un título que acaba de ganar o perder, tiene las revoluciones en 500.000, el tipo está arriba. Entonces, si tú eres natural, si tratas
insisto, cuando controlas la adrenalina, es no estar tan nervioso, el deportista se va a sentir más a gusto contigo. Esa es una de las herramientas que usa. Y sé claro y conciso. Esto no es una entrevista de perfil. La entrevista de tu vida no la vas a hacer en zona mixta. Caemos en ese error. Yo en algún momento quizás caen algunos colegas. No quiero criticar a los colegas que lo hacen, pero sí quiero decirles a ustedes que están estudiando y que están preparándose, no caigan en eso. No es el lugar para hacer la entrevista de perfil de tu vida. Es el momento de ser claro y conciso. ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento del gol? ¿Qué pensaste en el momento que hiciste el pase? ¿Qué significa esta victoria para ti o para tu equipo? Palabras cortas, entrevistas cortas, sencillas, preguntas. El futbolista, además que se para contigo a hablar, tiene que hablar con 5 o 7 periodistas más, o los que hayan, y estará cansado. Hay que ser un poco empático con el que está al lado y con el que está viviendo esa emoción. Yo creo que siendo claro y conciso, te va a ir mejor. Insisto, es zona mixta, o en su momento, o en su defecto, flash interview, del cual también hablaba Castelo. Respeta. El respeto va no solamente para el deportista, va para el colega. Si tuviste la suerte de que se paró, en este ejemplo, se paró conmigo Gonzalo Higuaín en Madrid a charlar un rato conmigo y tengo a 10 periodistas al lado que también quieren hablar con él y que también están metiendo en el micrófono, no es el que más pregunte, es que de eso no se trata esto. La zona mixta es para conocer el sentimiento de alguien que acaba de jugar o disputar un partido. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo lo viviste? Hay que respetar tanto colegas como, por supuesto, a el deportista. Y por último, bueno, no por último, pero empezando a cerrar, cierra la entrevista. Si tienes una oportunidad de hacer 2 o 3 preguntas, se da la situación, no tienes a 10 personas que tienen 2 horas esperando a que salga el futbolista, y tienes la manera, bueno, empieza a preparar cuál va a ser mi próxima pregunta. Bueno, hay que pensarlo muy bien. A mí nos pasaba mucho con Alex en España, esto es una anécdota personal, que nosotros muchas veces cerrábamos la entrevista preguntando sobre el próximo rival, porque claro, nos servía la respuesta del futbolista, porque en la previa de un partido, por ponerles un ejemplo, Real Madrid Sporting de Gijón, Xabi Alonso venía del partido anterior, yo le decía, por último, ¿cómo te imaginas el partido frente al Sporting de Gijón? Muchas veces funcionaba, muchas veces algún futbolista era empático. Bueno, producto de los nervios o no, en el Camp Nou se me ocurrió decirle a Xabi Alonso, que además es un tipo que está en otro nivel intelectual, ¿cómo te preparas para el partido frente al Sporting de Gijón? Y me frenó en seco y me dijo, muy bien tu pregunta, pero estoy saliendo de un clásico. Yo no tengo ahora cabeza para pensar en el Sporting de Gijón. Entonces, tratemos de hacer preguntas un poco más inteligentes a la hora de cerrar la entrevista. No es solamente pensar en el otro rival, sino tratarla de cerrarlo de muy buena manera. Comprende. Este es un punto muy importante, lo tocaron con Castelo y fue una pregunta que le llegó también a Hernán y a Coqui de lo que estaban hablando. El futbolista no tiene la obligación de hablar, pero tiene la obligación de pasar por allí. Su obligación, como contó Castelo, o por lo menos cuando estamos en una competición organizada por Conmebol, por FIFA, por entes importantes, tiene que tener una zona mixta que va directo al bus. Pueden perder, nosotros nos sucedió miles de veces, estuvimos en la Eurocopa del 2016 cuando Islandia derrotó a Inglaterra, salieron primero los ingleses, estaban todos los medios ingleses y los medios internacionales. Ni un solo futbolista inglés se paró a hablar con cualquiera de los medios ingleses ni con cualquiera de los medios internacionales, ni uno solo. Todos, los 23 convocados, ninguno habló. Es su derecho, vienen de quedar eliminados, están molestos. Nos sentíamos tristes en ese momento, pero como contraparte salieron los irlandeses. Hablamos con cada uno de los futbolistas irlandeses que se paró con cada uno de los periodistas. Respetemos, entendamos el momento, seamos empáticos. Hay futbolistas que no les gusta hablar, insisto, hay futbolistas que lo pasan mal en una zona mixta, que no están acostumbrados a eso, porque se preparan para jugar el fútbol. Es cierto que hoy todo ha evolucionado y los futbolistas tienen que entender que los medios son importantes, pero también podemos respetar de que no todos son iguales. No todos son Xavi, que le damos un micrófono y pasa media hora hablando con una pregunta. No todos lo son y no podemos tampoco exigirle eso. Entonces,
comprendamos un poco lo que tiene que ver con el deportista. Y esto es lo más importante, esto es lo más hermoso, muchachos. Lo decía Carlos, lo decía Geraldine, siéntete privilegiado. Nosotros somos los conductores detrás de una pantalla. Ustedes, los que están allí, todos quisieran estar allí. Yo estuve en la Copa del Mundo, yo estuve en la Eurocopa, entrevistando a los jugadores que vi desde pequeño. Esto es un sueño, siéntanse, valoren esta oportunidad. El que está en la zona mixta, el reportero de campo que tiene la oportunidad de entrevistar a alguien, es un privilegiado de la vida. Esta profesión es un privilegio de la vida. Esta profesión para todos, y lo hablábamos con Juan Pablo ayer, más temprano, es un sueño para todos. Para nosotros soñamos con esto, con estar aquí, con hacer esto, y lo estamos logrando. Esto es lo que nos hemos trazado como meta de vida. Bueno, ustedes que tienen la oportunidad ahora de luchar por su sueño, de seguir, de trabajar, de luchar, porque no es fácil, siéntanse privilegiados. Ustedes tienen la oportunidad de hablar con los protagonistas de lo que está sucediendo. Y eso no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene acceso a la zona mixta, no todo el mundo tiene acceso a trabajar en un medio de comunicación, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a un mundial de fútbol. Entonces, valoren eso. Y a partir de eso, de ese valor que ustedes le dan, entonces será todo mucho más sencillo. Pónganse en el lugar del que está detrás, qué quisieran preguntar, qué pudieran preguntar. Gracias. Es corta mi presentación, pero es concisa, es una guía, no los quise aburrir un poco. Gracias, insisto, a la Federación, gracias a ustedes por venir. No pretendo ser el dueño de la verdad con los 10 mandamientos, pero sí quería que tuvieran una herramienta, van a recibir esta presentación y que el día de mañana cuando estén en una zona mixta se acuerden, traten de ponerla en práctica. No aburran al entrevistado, respeten a los demás, manejen sus emociones, pero insisto, siéntanse privilegiados de la profesión que tienen. Muchísimas gracias y feliz tarde.